Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Desde el altiplano peruano, en la hermosa región del Cusco, desde el Teatro Municipal de la ciudad Perla del Titicaca, Juliaca, transmitiendo para el mundo entero, el Evangelio Eterno se complace en presentar al pastor Hugo Gambetta en la serie El que persevere hasta el fin, este será salvo. Con ustedes, el siervo de Dios proclamando las profecías de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo del fin. Es para mí un gozo volver a saludarles en esta hora, darles la bienvenida a aquellos que se han dado cita hoy aquí en el Teatro Municipal de Juliaca y también a aquellos que a través de los canales de televisión, a través de la pantalla, el internet, se unen a nosotros en esta hora también. Que las bendiciones del Señor les acompañen. Me voy a encomendar a Dios para que Él me dirija en esta. Me pueden acompañar inclinando su rostro en el lugar donde están. Amante Dios, en esta hora estamos infinitamente agradecidos contigo porque nos juntas nuevamente en torno a tu palabra, en torno a la mesa para recibir un alimento sólido de tu santo libro. Háblanos tú, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción, traiga seguridad y traiga decisión a nuestra vida. Nos encomendamos a ti, pidiéndote una bendición sobre cada persona aquí presente, según sus necesidades. También aquellos que se unen a nosotros en esta oración a través de la pantalla, donde quiera que estén, que tú los alcances también, Señor, con tu bendición. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. En San Mateo, en el capítulo 24, el Señor Jesús nos dice así, y toda esta semana hemos estado estudiando este sermón profético de Cristo. Versículo 21 en adelante. Porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Hemos estudiado en las últimas presentaciones sobre esa gran tribulación, ese tiempo de angustia, la persecución del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe del Señor Jesús. Hemos visto la aparición del anticristo y cómo tratará de dominar al mundo entero y toda la tierra lo adorará, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos dice que el mundo quedará dividido en dos bandos: los que tengan el sello de Dios y los que tengan la marca de la bestia. Solamente dos grupos habrá. En el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis, capítulo 14, y el mensaje de los tres ángeles es el último mensaje de amonestación de parte de Dios para el planeta Tierra. Y se nos dice que inmediatamente después de este último llamado de Dios a los habitantes del planeta Tierra, Cristo vendrá en las nubes del cielo. Comenzando con el versículo 6, dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel nos llama a adorar al único Dios, creador del cielo y de la tierra. Nos llama, nos amonesta a temer a ese único Dios y a darle a Él la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que Dios envía un mensaje llamando a los habitantes de la tierra a adorarle solamente a Él, al Creador de los cielos y de la tierra. Versículo 8, el segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel anuncia la caída del falso sistema religioso, de la iglesia falsa, que en la Biblia se le llama Babilonia la Grande, la madre de todas las demás iglesias, y con la cual han fornicado los reyes de la tierra. El mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora, versículo 9,
El tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí, versículo 13, oí una voz que desde me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y entonces dice el apóstol: miré, versículo 14, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Así que justo antes de que aparezca la nube blanca y el Hijo del Hombre sentado en esa nube, Dios simboliza el último mensaje de amonestación, el último llamado al planeta Tierra, y leímos que tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese mensaje de Dios está representado por 3 ángeles que atraviesan el cielo. Es un mensaje global. Ahora, la palabra ángel quiere decir mensajero. Y Dios siempre ha utilizado a seres humanos para proclamar su mensaje en esta tierra. Es más, cuando Dios mismo quiso venir a enseñar su verdad y su mensaje, Él se hizo hombre para darnos su verdad. Por eso los ángeles representan el mensaje que Dios manda a dar a los habitantes del planeta Tierra. Ahora noten, el tercer ángel dice que si alguno adora a la bestia y recibe la marca de la bestia, ese va a tener que beber del vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios son las 7 copas de ira, las 7 plagas finales. Y luego dice que va a ser atormentado con fuego y azufre. Pero resulta que la bestia, dice el capítulo 13 de Apocalipsis, recuerden que la bestia es un poder político que está manejado por una mujer que está sentada arriba de la bestia, que es la religión falsa. Es la unión de la política con la religión para lograr el control de la raza humana. Y dice en el capítulo 13 que todos adoraron a la bestia. Dice el versículo 7 del capítulo 13. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad a la bestia sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amigo, amiga que me escuchas, así como Dios tiene un mensaje que tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, también la bestia va a recibir autoridad para gobernar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuántos la van a adorar? Dice el versículo 8. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado
desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y luego dice, versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, amigos, aquí dice que se va a imponer por la fuerza la marca de la bestia sobre todos los moradores de la tierra, y se va a obligar a que todos la adoren, y el que no la adore, se va a dar un decreto de muerte para mandar a matar a aquel que no se ajuste a ese sistema unido de la política y la religión que va a dominar al mundo justo antes de la aparición de Cristo en las nubes del cielo. Todos los habitantes de la tierra tendrán que vivir bajo el tiempo de ese nuevo orden mundial, donde las naciones de la tierra se van a unir a través de la globalización, donde va a haber un solo gobierno a nivel mundial, una cabeza mundial que va a estar por encima de todas las naciones de la tierra, y todos le van a obedecer. Va a haber una sola religión mundial, se van a unir todas las religiones y todos van a respetar a la bestia y la van a adorar, una religión global. Y también va a haber un sistema monetario global, porque nadie va a poder comprar ni vender sino el que se ajuste dentro de ese nuevo orden mundial, de ese sistema que va a dominar al mundo entero. Y se va a colocar una marca, y el que no reciba la marca la va a pasar muy mal, hasta se va a dar un decreto de muerte contra ellos. Ese es un lado de la moneda. Pero así como el hombre, el poder político y el poder religioso unidos van a implantar una marca sobre todos, también Dios va a colocar una señal sobre sus hijos. Vamos a leer sobre esto ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 7. Dice el versículo 1 en adelante: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hostia, va a colocar una marca, pero también Dios va a hacer sellar a sus hijos con el sello del Dios vivo. Ahora, ¿para qué Dios va a sellar a sus hijos? En un momento vamos a ver lo que es el sello de Dios. No vayan a creer que esa marca va a ser una marca así visible, que se va a ver en la frente y que se la van a poner allí. También es un símbolo. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolo. Una bestia representa un poder político, una mujer representa una iglesia. Si es una mujer pura, representa la iglesia pura de Cristo. Si es una mujer mala, prostituta, representa la iglesia falsa.
Un ángel representa un mensaje que Dios envía al mundo. Y el sello de Dios también tiene un simbolismo muy especial, así como la marca de la bestia. Y por cierto, hoy vamos a hablar de la señal del Hijo del Hombre. Pero mañana vamos a hablar de la marca de la bestia. ¿Qué cosa es la marca de la bestia? Y queremos irles diciendo desde ahora que mañana tenemos un programa muy especial. Ojalá que ninguno de ustedes se pierda el día de mañana. Vamos a estar desde temprano aquí. En los volantes, y esto es un minutito que tomo para dejarles saber, en los volantes aparece que el tema de mañana es a las 10:30 de la mañana, pero le estamos adelantando para las 9:30 de la mañana. ¿Saben por qué? Porque mañana va a suceder algo muy especial. Les hemos venido diciendo desde el principio de esta semana, vamos a tener una hermosa ceremonia bautismal. Así como nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, nosotros vamos a ir al río para presenciar el bautismo de aquellos que han decidido sellar su pacto con el Señor Jesús. Y los bautismos van a ser en el río a las 11:30 de la mañana. Por eso queremos comenzar a las 9:30 y el tema va a ser la marca de la bestia. Así que no se lo pierdan. Les aviso desde ahora para que hagan planes con tiempo de venir temprano mañana. Entonces, hay una marca de la bestia y hay un sello del Dios vivo. ¿Para qué Dios sella a sus hijos? ¿Para qué? ¿Para qué Dios necesita sellar a sus hijos? ¿Cuántos de los que están aquí han visto cómo se sella o se marca al ganado? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos han visto cómo se marca el ganado? Muy bien. ¿Lo vieron por película o lo vieron de verdad ya en el campo? Muy bien. ¿Y para qué se marcan los animales con ese hierro candente que le queman sobre la piel? ¿Para qué los marcan? ¿Para qué? Para saber, dice el niño, de quién son. Muy bien. Una marca, un sello, es una señal que identifica a quién pertenece esa propiedad. También Dios va a marcar a sus hijos para mostrar que le pertenecemos a Él. Y van a ver cuán importante es este sello, esta marca de Dios sobre sus hijos. La Biblia nos dice que Dios marca para mostrar que somos posesión suya. Y los que quieren anotar, vamos a hablar de las 3 P's, la letra P del sello de Dios. La primera P, el sello, sirve como marca de posesión, de pertenencia. Esa es la P, que le pertenecemos a Dios. Vamos a leerlo en el libro de Efesios. En el capítulo 1 dice así, versículo 13 y 14. En Él también, Él es Cristo, está hablando de Cristo en el versículo anterior. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. La palabra arras quiere decir la garantía para que tengamos herencia. Y la herencia la reciben los hijos legítimos, ¿verdad? Dios nos sella con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Dios va a venir a buscar esa posesión, a redimir esa posesión adquirida que Él compró. Y Él marca su posesión, así como cuando usted va a una subasta y compra algo y entonces le ponen una marquita allí con su nombre para decir que esto ya está comprado, le pertenece, y le dan una contraseña. Y cuando usted va a reclamar la mercadería que le pertenece a usted, su posesión, porque usted la compró, la Biblia nos dice que nosotros hemos sido comprados por precio. De aquí que cuando nosotros oímos la palabra de verdad, versículo 13, el evangelio de nuestra salvación, y si creemos en él, o sea, no alcanza con oír la palabra de Dios, hay que creer en él. Y si creemos en él, el Señor nos sella con el Espíritu Santo, mostrar que le pertenecemos a él. Es la señal de posesión, de pertenencia, que somos suyos. Porque Él nos compró, y la Biblia dice que hemos sido comprados, no con cosas corruptibles como es oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El apóstol San Pedro dice exactamente esto en su primera epístola, en el capítulo 1 y en el versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata os compró, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que Dios nos compró con un precio muy grande. Así nos dice el apóstol San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 20. Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amigo, amiga que me escuchas, no te perteneces a ti mismo, no eres tuyo, no tienes derecho ni sobre tu cuerpo, ni sobre tu alma, ni sobre tu espíritu, porque Dios te compró con precio. Te rescató con la sangre preciosa de Cristo, pagó el precio más grande que jamás se haya pagado por la raza humana. La sangre preciosa del eterno Hijo de Dios fue derramada para comprarnos a ti y a mí. Por eso el Señor dice que cuando nosotros creemos, somos sellados con ese sello del Espíritu Santo. Y que la primera razón por la cual Dios nos sella es para mostrar que somos posesión suya. La segunda razón por la cual Dios nos sella, y vamos a tener ese sello de Dios especialmente justo antes de la venida del Señor, es porque ese sello sirve para protegernos de las plagas que van a caer y de la destrucción que vendrá sobre los habitantes de esta tierra. Amigo, amiga que me escuchas, los que no tengan el sello de Dios van a recibir las plagas finales. Busquen conmigo, por favor. Apocalipsis, capítulo 9. Dice el versículo 4:
se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, como leímos hace un momento, que no dañasen ninguna cosa verde ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Los que van a ser dañados van a ser los que no tengan el sello de Dios en la frente. Y dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento es como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué terrible va a ser este tormento por 5 meses. La gente va a querer morirse del tormento, pero no van a poder morir hasta que Dios cumpla su juicio sobre ellos. ¿Y sobre quiénes va a caer la desgracia? ¿Quiénes van a ser dañados? Los que no tengan ¿qué? El sello de Dios en su frente. Y eventualmente la cosa se pone más grave. Primero tienen que ser atormentados, ya lo leímos en Apocalipsis 14, pero luego también viene la destrucción final sobre los que no tienen el sello de Dios. Lo vamos a leer en un momento. Ahora miren sobre quiénes caen las plagas, las 7 copas de ira. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16, versículo 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera, tumores malignos, pestilentes, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sobre quiénes van a caer las plagas, las copas de la ira de Dios? Sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Así que, hermano, esto es serio, amigo, amiga. Si tú no tienes el sello de Dios, vas a ser dañado. Y si tienes la marca de la bestia, te van a caer las plagas. Por eso es necesario tener el sello de Dios en nuestra frente para ser protegidos de la terrible desgracia que vendrá sobre todos los que tengan la marca de la bestia. Por un lado, la bestia dice que el que no la adore, los va a mandar a matar. Pero por otro lado, Dios dice que el que adore la bestia, le van a caer las plagas, va a ser atormentado, y miren finalmente lo que le va a pasar. Vamos al libro de Ezequiel, al capítulo 9. Ezequiel en el capítulo 9, dice el versículo 1: clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Los escribanos colocan un sello, la escribanía se lleva para autenticar algo, un documento. Y este varón vestido de lino, este ángel, traía un tintero de escribano en su cintura. Y dice el versículo 4: y le dijo Jehová:
al varón que tenía el tintero de escribano: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí se menciona Jerusalén. En el libro de Apocalipsis se habla de dos ciudades. Una es Jerusalén y la otra es Babilonia. Babilonia representa la iglesia falsa, pero Jerusalén, dice Apocalipsis 21:9, es la esposa del Cordero, representa la iglesia de Cristo. Y dice que el ángel recibió la orden de parte de Dios: pasa por mi iglesia, por Jerusalén, por mi pueblo, y colócales una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora escuchen, por favor, porque los que sí reciban el sello de Dios van a estar llorando, gimiendo, clamando por las cosas feas, las abominaciones que se hacen dentro de Jerusalén, que es el pueblo de Dios. No todos los que sean parte del pueblo de Dios van a recibir el sello de Dios, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, y no alcanza con ser parte de la iglesia, ser miembro de la iglesia para ser salvo. Hay muchos que pertenecen al pueblo de Dios, pero no van a recibir el sello de Dios, porque la orden es: ponles una señal a los que gimen y claman, abominaciones que se hacen dentro de ella. O sea que aún dentro de la iglesia de Dios va a haber ¿qué? Abominaciones. Sigan leyendo. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad de Jerusalén. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, dice el profeta, y me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ¡ay, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Hermanos, son cosas muy solemnes las que estamos leyendo. El que no tenga el sello de Dios en su frente, no solamente va a ser atormentado, no solamente va a recibir las plagas, las 7 plagas postreras, pero también va a ser muerto, porque no tiene el sello de protección sobre él. Y no importa que sea miembro de la iglesia, no importa que sea parte del pueblo de Dios, si no tiene el sello de Dios en su frente, será destruido. ¿Entendemos esto? Que el sello es un sello de protección. Muestra que le pertenecemos a Dios. Y con ese sello Dios nos va a proteger de la destrucción que vendrá. Ahora, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Qué representa ese sello de Dios?
Acabamos de leer que en el mensaje del primer ángel Dios dice: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué nosotros le pertenecemos a Dios? ¿Por qué Él coloca su sello sobre nosotros? ¿Qué derecho tiene Él de mandarnos a adorarle, a temerle, a obedecerle, a darle a Él gloria? ¿Por qué tenemos que darle gloria a Dios? ¿Qué derecho tiene Él? ¿Por qué? Porque Él, ¿qué? Él nos creó, exactamente. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Dice el versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Noten que Apocalipsis 14:4 dice: temed a Dios, honrad a Dios y dadle gloria, dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y ahora Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra. Cuando Dios manda que le honremos, a que le adoremos, a que le sirvamos, a que le temamos y le demos a Él gloria, dice aquí que Él es digno de recibir esa honra y esa gloria, porque Él es el creador, porque Él creó todas las cosas. Él tiene derecho sobre este mundo y sobre sus habitantes, porque Él nos creó. Pero no todos reconocen la autoridad de Dios. No todos reconocen su derecho. No todos reconocen su señoría. La mayoría de los habitantes de este mundo o rechazan a Dios o no creen que hay un Dios a quien tenemos que darle cuentas. No creen que hay un Dios que nos creó, porque han sido enseñados a través de la evolución. No que un Dios nos creó y nos dio la vida. No, el hombre vino por casualidad. La vida en este mundo apareció así de una gran explosión, y luego comenzó la vida, una célula, una ameba en el agua, y luego se formó en un renacuajo, y con los millones de años se fue transformando. Ustedes saben la evolución. Y luego crió patas, y luego se arrastró, y luego hizo patas más grandes y comenzó a caminar, y finalmente se paró en dos patas como el mono, y de ahí viene el hombre. Eso es lo que la raza humana ha escogido creer para negar a Dios, para no decir que hay un Dios creador, porque si Dios no nos creó, entonces tampoco hay un Dios a quien darle cuenta, y puedo vivir la vida como se me da la gana. Total, no tengo que dar cuenta, no hay un juicio. Pero el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por eso Dios merece que lo respetemos, que lo honremos, que le adoremos, porque Él es el creador. Y saben, la mayoría de la gente no cree que hay un Dios. El resto del mundo, y son millones de millones, adoran a dioses falsos. El país más grande, más habitado del planeta Tierra es la China. 1 de cada 5 habitantes del planeta Tierra es chino. Vive en la China. Y sin embargo no adoran al Dios creador, adoran a dioses paganos. La India, otro país, adoran al Buda.
El ser humano no reconoce al Dios creador. Y lo triste es que los que decimos creer en Dios tampoco le damos honra, tampoco le adoramos y tampoco le obedecemos. Por eso Dios manda el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque Él es el creador. Ahora, Dios dará a sus hijos que le pertenecen, que le obedecen, y esos son los que Él va a proteger. Y Dios coloca una señal que muestra su autoridad. El sello de Dios, la marca que Dios coloca, es una marca de su autoridad. Es una señal que muestra que aquellos que le han aceptado le reconocen como el Creador. ¿Cuál será esa marca, ese sello del Dios creador sobre sus criaturas que le reconocen como Dios creador? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel, ahí mismo donde leímos hace un momentito, donde decía que viene un ángel que va a poner su señal, su sello sobre los verdaderos hijos de Dios. El mismo profeta Ezequiel vio cuál es ese sello con el cual Dios va a sellar o va a marcar a sus hijos para mostrar que son su pertenencia, que lo reconocen a Él como Dios y por eso le pertenecen. Ezequiel capítulo 20, dice el versículo 12. Ezequiel 20, 12. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Qué dice Dios? ¿Les di mis qué? Díganlo, ¿mis qué? Mis sábados. Para que sean señal entre mí, entre Dios y mi pueblo. ¿Y qué tiene que ver el sábado como señal de Dios? ¿Por qué Dios dice que el sábado es su señal? Bueno, vamos a ver. Vamos al libro de Éxodo. ¿Por qué el sábado es una señal de Dios sobre sus hijos? Éxodo en el capítulo 31. Comenzando con el versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque es santo a vosotros. El que lo profanare, de cierto que morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Dios va a cortar del pueblo de Dios a cualquiera que profana el sábado. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es reposo, sábado consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de sábado ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señal. Miren el versículo 17. Señal es para siempre. ¿Qué cosa es el sábado? Señal. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó
y reposó. ¿Qué tiene que ver el sábado con el pueblo de Dios y con el Dios creador? La Biblia dice que Dios hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Y es la señal que nos recuerda que Dios es el Dios creador. Y la puso como señal sobre su pueblo. Ahora ustedes dicen, bueno, pero yo sé que el sábado es el día que guardan los judíos, el pueblo de Israel. Pero los cristianos, el sábado, ¿no es el domingo el día que guardan los cristianos? El sábado ahí dice que es la señal para el pueblo de Israel. Pero ¿y nosotros? Déjenme decirles, es cierto, los judíos guardan el sábado hasta el día de hoy. Y lo han guardado por generaciones de generaciones. Pero ¿por qué creen ustedes que los judíos guardan el sábado? ¿Quién les mandó a guardarlo? ¿Quién? ¿Quién les mandó a los judíos a guardar el sábado? Dios mismo. ¿Y por qué a los judíos? Porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Eran su pueblo elegido. Cuando digo eran, es porque algo pasó. Como ellos rechazaron al Hijo de Dios, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Finalmente, por haber rechazado al Hijo de Dios, Dios tuvo que hacerlos a un lado, como pueblo escogido. Pero por siglos fueron el pueblo escogido de Dios. Ahora escuchen bien, porque Jesús nació como judío. La Virgen María era judía. Los 12 apóstoles eran judíos, los 12. El apóstol Pablo, San Pablo, era judío y hasta perseguía a los cristianos. La iglesia cristiana es la continuación del pueblo de Dios. Dios tuvo que rechazar a la nación judía como nación porque rechazaron a su Hijo. Pero Dios no rechazó nunca a su pueblo escogido. Todos los que le aceptaron, los que creen en su nombre, siguieron siendo pueblo suyo. Así dice el apóstol San Pablo, Dios no rechazó a su pueblo, rechazó a los que lo rechazaron a él. Pero no rechazó porque todo el pueblo cristiano nació del pueblo judío y los primeros apóstoles, todos fueron judíos, Cristo fue judío. Los primeros 3.000 que se bautizaron el día de Pentecostés fueron todos judíos. Dios sacó un remanente de ese pueblo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Dios no tiene dos pueblos, ni Dios tiene dos medios de salvación. Algunos creen, bueno, en el Antiguo Testamento el pueblo escogido eran los judíos y se salvaban por guardar la ley. El Nuevo Testamento, el pueblo escogido son los gentiles y nos salvamos por creer en Cristo, no por guardar la ley. Y vamos a ver un poquito más de esto hoy. Pero estamos hablando ahora de la señal del pueblo de Dios, del pueblo escogido. Y el apóstol San Pedro nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. Nosotros somos el pueblo
adquirido por Dios. Nos compró con la sangre y nos pone la señal de que le pertenecemos. Y esa señal, esa marca, ese sello de pertenencia, de posesión, es para todos aquellos que le reconocen como el Dios creador y están dispuestos a servirle. El sábado es justamente la señal de todo el pueblo de Dios. Y hablando de judíos, es cierto que los judíos guardaron el sábado porque eran el pueblo de Dios. Pero Dios dio el sábado solo a los judíos. ¿Solo a los judíos les dio el sábado? ¿Desde cuándo viene que el sábado es el día del Señor, el día santo y apartado por Dios? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Vamos a buscarlo en la primera hoja de la Biblia. Vamos al libro de Génesis. En el capítulo 1 está la historia de cómo Dios creó el mundo. Y nos va describiendo día tras día lo que Dios fue creando, hasta llegar al sexto día. Y dice en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Desde el origen del cielo y la tierra, desde el mismo comienzo, Dios apartó, bendijo y santificó el sábado y reposó. Ahora Dios no descansó el sábado porque estaba cansado, porque Dios no se cansa. Él descansó para darnos ejemplo a nosotros, sus hijos. Y saben, el sábado fue bendito y santificado por Dios desde el comienzo del mundo. Y Dios se lo dio a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. Mucho antes que existiera siquiera un judío sobre la tierra, ya el sábado fue establecido por Dios para toda la raza humana. Vayan ahora al Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, el Señor Jesús dice estas palabras. Versículo 27. También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Y Él dice que Él es el Señor del sábado. Y dice, el sábado fue hecho por causa ¿de quién? Del hombre. ¿Para el judío hizo Dios el sábado? ¿O para la raza humana? Para el hombre. ¿Ustedes saben cómo se dice hombre en el idioma hebreo en que se escribió la Biblia? Muy bien. Hombre se dice Adán.
Y cuando Jesús dijo el sábado fue hecho por causa del hombre, usó el término que es el nombre del primer hombre. Dijo el sábado fue hecho para Adán, para el hombre, para Adán. Desde la creación del mundo Dios dio el sábado. ¿Y saben por qué? Porque era la señal de Él como Dios creador. Y no solamente se lo dio a Adán y a Eva y a todos sus hijos, sino que también incluyó el mandamiento del sábado dentro de su santa ley. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, esa santa ley de Dios. Éxodo capítulo 20. Y dice allí, en el versículo 1 en adelante, habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Segundo mandamiento: no te harás imagen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a las imágenes ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. De esto hablamos anoche, ¿se acuerdan? Que Dios prohíbe el culto a las imágenes. Y eso vino de la antigua Babilonia, de la religión falsa, el culto a las imágenes. Pero la ley de Dios prohíbe en el segundo mandamiento tener imágenes o adorarla. Y dice ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y ahora miren cuál es el cuarto mandamiento, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado, reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El sexto: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento: no codiciarás. Ahora noten, en el mismo corazón de la ley de Dios, en el centro mismo de esa ley, Dios colocó el mandamiento del sábado. Y nos dice que Él nos manda a guardar el sábado porque Él lo bendijo y lo santificó y lo dio como señal para mostrar que Él en 6 días creó el mundo y que el séptimo día reposó. Lo bendijo y lo santificó. Ahora, amigo que me escuchas, esto es muy importante. Si la raza humana hubiera guardado el sábado como Dios le mandó desde el comienzo del mundo, no habría ningún ateo, no habría ninguno que creyera en la evolución, porque todo el mundo sabría
al guardar el sábado, ¿por qué se guarda el sábado? Porque Dios creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Así de sencillo. Pero como el hombre quiso hacer un lado a Dios y se olvidó del mandamiento de Dios, también se olvidó del Dios creador. ¿Y quién es ese Dios creador? ¿Quién creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos? ¿Quién es? Jehová, ¿es cierto? ¿Y quién es Jehová? Vayan por un momentito conmigo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice así. En el principio era el Verbo, San Juan 1:1. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo? Ahí dice que el Verbo era Dios, pero también dice que el Verbo estaba con Dios y era Dios. Este era en el principio con Dios, versículo 2. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Había alguien que estaba con Dios cuando Dios creó, pero que también era Dios. ¿Quién es el Verbo? Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Quién es el Dios que se hizo carne y habitó aquí en esta tierra? ¿Quién fue? Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Verbo. Y dice aquí que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pero miren lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Amigo, el que vino a este mundo a salvarnos, dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Quién es el que creó el mundo entonces? ¿Quién es el que creó todo lo que existe? Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el creador que creó todo lo que hay en este mundo? ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios, es el Dios creador. Por eso el sábado es el día de Cristo. Él dijo, el sábado fue hecho para Adán, para el hombre. Por eso el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado es la señal de Cristo, la señal del Hijo del Hombre. Porque Él creó el mundo en 6 días, reposó el mundo, lo bendijo y lo santificó. Ahora, cuando Él vino a esta tierra, Él también guardó el sábado. Mucha gente no se imagina ni sabe que Cristo guardó el sábado. Miren lo que Él nos dice en San Juan, en el capítulo 15. San Juan capítulo 15. Dice Él, por esto me ama el Padre. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué dice aquí? Que Cristo guardó los mandamientos de Dios. Y entre esos mandamientos está el mandamiento del sábado. Vayan a San Lucas en el capítulo 4. San Lucas en el capítulo 4. Y noten que estamos leyendo ahora en el Nuevo Testamento, porque hay mucha gente que dice,
El sábado nomás está en el Antiguo Testamento, pero estamos leyendo en el Nuevo Testamento del sábado. San Lucas 4:16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado. Por eso a Jesús le llaman Jesús de Nazaret, porque se crió en Nazaret. 20? Too late now. Vino a Nazaret, donde se había criado. Thank you. Cristo nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La costumbre de Cristo era ir, ¿qué día a la sinagoga? ¿Qué día? El sábado. Él también guardó el sábado. Sus discípulos guardaron el sábado. Hasta la Virgen María guardó el sábado. Miren lo que dice en San Lucas mismo, en el capítulo 23. Porque hay gente que dice, bueno, Jesús guardó el sábado porque era judío. Pero ya después de que Cristo murió en la cruz, Él clavó la ley en la cruz y ya no hay que guardar el sábado, sino que ahora guardamos el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Vamos a ver lo que dice San Lucas capítulo 23. Habla de la muerte de Cristo y cómo Él fue sepultado. Y dice en el versículo 52 que José de Arimatea fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún nadie se había puesto. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. ¿Qué día murió Cristo? ¿Qué día? Un viernes, el día de la preparación. Estaba por comenzar el sábado. ¿Cuándo comienza el sábado? La gente piensa que los días se cuentan de las 12 de la noche y decimos hoy es viernes hasta las 12 de la noche. Pero en la Biblia los días no se cuentan como los romanos de las 12 de la noche. En la Biblia Dios puso el sol para el cómputo de los días. Y cuando se mete el sol en el horizonte termina un día y comienza el otro. A la puesta del sol comienzan los días. Cristo murió alrededor de las 3 de la tarde. Y dice que estaba por comenzar el sábado cuando lo bajaron de la cruz y lo pusieron en la tumba. Un poquito antes de la puesta del sol. Las mujeres, versículo 55, que habían venido desde Galilea, entre esas mujeres estaba la madre de nuestro Señor Jesucristo, la bienaventurada Virgen María. Y dice, las mujeres que habían venido con Él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas, prepararon especies y ungüentos y descansaron el sábado conforme al ¿qué? ¿A cuál mandamiento? Al cuarto mandamiento que dice, acuérdate de santificar el sábado. Ahora ya Cristo había muerto, lo habían puesto en el sepulcro. Las mujeres, antes de la puesta del sol, entre ellas la Virgen María, apenas si les dio tiempo de ir y comprar las drogas aromáticas, los ungüentos para preparar el cuerpo de Cristo, como se acostumbraba en aquella época, pero no les dio tiempo para embalsamar el cuerpo, para prepararlo. Solo lo envolvieron en una sábana, dice, y lo dejaron en el sepulcro. Las mujeres fueron, compraron lo que necesitaban para preparar el cuerpo, pero descansaron el sábado conforme al mandamiento.
Y el versículo que sigue dice, y el primer día de la semana, Lucas 24:1, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, porque había resucitado. Ahora fíjense bien, Cristo murió un viernes. La bienaventurada Virgen María y las santas mujeres prefirieron dejar el cuerpo de Cristo. La madre de nuestro Señor Jesucristo prefirió dejar el cuerpo de su Hijo sin la preparación para el entierro, nomás envuelto en una sábana, con tal de no transgredir el mandamiento de Dios que decía, no hagas en él obra alguna. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Qué ejemplo. Anoche decíamos que no debemos adorar a la Virgen María, porque no es Dios, no podemos rezarle, no podemos tener imágenes, ni postrarnos delante de las imágenes, ni pedirle. Pero yo les decía anoche que nosotros debemos seguir el ejemplo de ella, respetar su ejemplo. Y saben, hay mucha gente hoy en día que dice que son devotos de la Virgen. Y allá salen en la Candelaria a llevar la imagen de la Virgen. Y sin embargo, no siguen su ejemplo. Porque no guardan el sábado como guardó la Virgen María. La Virgen prefirió dejar el cuerpo de su amado Hijo, el Hijo de Dios, sin la preparación, y vino tempranito el domingo por la mañana a traer los ungüentos para preparar el cuerpo de su amado Hijo, y halló que había resucitado. Pero no fueron a la tumba el sábado porque guardaron el sábado, dice la Biblia, conforme al mandamiento. Ahora, cuando Lucas escribió esto, el Evangelio según San Lucas se escribió muchos años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Él lo escribió años más tarde. El primer evangelio que se escribió fue el de San Marcos. Luego se escribió el de San Mateo y luego se escribió el evangelio de San Lucas, como 20 o 25 años después de la resurrección de Cristo. ¿Y por qué? Si era que se iba a guardar en honor de la resurrección, San Lucas al escribir esto hubiera puesto, bueno, guardaron el sábado conforme al mandamiento, pero nosotros ya no lo guardamos porque ahora guardamos el domingo en honor de la resurrección. Amigo, amiga que me escucha, no hay un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que diga que tenemos que guardar el domingo en honor de la resurrección. Al contrario, los apóstoles siguieron guardando el sábado después de la resurrección de Cristo, muchos años más tarde, y yo les puedo dar los textos, aquí están los documentos en la Biblia que demuestran, si quieren anotarlos, no tengo ya tiempo de leerlos, pero en el libro de Hechos de los Apóstoles nos dicen que aún el apóstol San Pablo, que era apóstol para los gentiles, siguió guardando el sábado muchos años después de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 13 y versículo 14. Hechos capítulo 13 y versículo 44. Y por cierto, aquí dice que Pablo les enseñó a guardar el sábado no a los judíos, sino a los gentiles, y les predicó en sábado. Hechos, capítulo 16 y versículo 3. Hechos, capítulo 17 y versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados les enseñó las Escrituras. Y podríamos seguir leyendo muchos pasajes.
Pero lo que es más importante todavía, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, que es el sermón de Él que hemos estado estudiando toda esta semana, cuando hay tiempo de tribulación y persecución en que vamos a tener que huir porque vamos a ser perseguidos. Miren lo que dice Mateo 24 y versículo 20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo ni lo habrá. En esa gran tribulación que viene, el Señor Jesús nos enseña y nos dice: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en ¿qué? Ni en sábado. Si la iglesia cristiana iba a guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo, ¿por qué Jesús nos dice que en el tiempo del fin, en la gran tribulación que viene, debemos orar para que no sea en invierno ni en qué? Ni en sábado? Parece que Jesús nunca se enteró de que había que guardar el domingo, porque Él enseñó a orar para que la huida no sea en qué, en sábado. No es que no se enteró, Él es Dios y Él estableció el sábado en la creación del mundo, lo incorporó dentro de su santa ley, lo guardó cuando Él vino a esta tierra y nos enseñó a orar para que aún en este tiempo del fin no tengamos que salir huyendo en el santo día del Señor, en sábado. Qué clarito, ¿verdad? Y ustedes dicen: bueno, pero si el sábado es el día del Señor desde el principio del mundo y lo va a ser hasta el fin del mundo, como lo acabamos de leer. Es más, la Biblia dice que hasta vamos a guardar el sábado en la tierra nueva. ¿Sabían ustedes eso? Miren, léanlo. En Isaías, capítulo 65 y versículo 17, dice así. Isaías 65, 17. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová. Versículo 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. El Señor dice que Él va a crear cielos nuevos y nueva. Y ahora 66, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. En el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios va a crear para sus hijos, los redimidos, de sábado en sábado iremos a Dios en su misma presencia. Miren, desde la creación del mundo y hasta la nueva creación, el sábado es el día del Señor. Entonces, ¿de dónde vino el domingo? ¿Quién se atrevió a cambiar el sábado por el domingo? ¿Les digo? ¿Cuántos quieren saber cómo es que el mundo entero guarda el domingo si el sábado es el día del Señor? ¿Les digo? Van a tener que venir mañana. Porque mañana vamos a hablar de la marca de la bestia. Solamente termino en esta noche diciéndoles: Jesús tiene un pueblo que guarda sus mandamientos y tiene la señal de autoridad de Él como creador. Y yo sé que hay muchos hijos de Dios en todas las iglesias cristianas que guardan el domingo. Y si usted le pregunta a un cristiano, ya sea católico o evangélico, pentecostal o cualquier otra iglesia que guarda el domingo, usted le dice: bueno, ¿y por qué tú guardas el domingo? Te van a decir: yo guardo el domingo porque es el día del Señor. Pero resulta que la Biblia dice que el día del Señor es ¿cuál?
El sábado. Pero ¿y por qué guardas el domingo? Ah, porque lo guardo en honor de la resurrección de Cristo. En primer lugar, Cristo nunca mandó que se guardara el domingo. Él nunca cambió su ley. Él dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abolirla, sino a cumplirla. Y Cristo guardó el sábado, no el domingo. Ahora, si vamos a guardar el domingo porque Cristo resucitó en domingo, ¿por qué no guardamos el viernes porque Él murió un viernes? ¿Qué es más importante, la muerte de Cristo o la resurrección de Cristo? ¿Cuál es más importante? Muy bien, las dos. Pero si Cristo no hubiera muerto, no habría resurrección. Las dos son importantes. Pero no vamos a guardar el viernes porque Él murió en viernes o el domingo porque Él resucitó en domingo. Lo que Dios quiere que guardemos es el día que Él guardó, que Él bendijo, que Él santificó y que Él mandó que se guardara. Cristo es el Dios creador. Y en la creación Él terminó la obra creadora un viernes y reposó el sábado. Cuando vino a redimirnos, terminó la obra redentora un viernes en la cruz del Calvario. Clavado entre cielo y tierra, Él exclamó, consumado es, y expiró. Terminó lo que había venido a hacer un viernes y reposó en la tumba el sábado. El mismo Dios no cambia. En la creación terminó un viernes, el sábado. En la salvación, en la redención, terminó un viernes y reposó el sábado. Y Él nos manda que lo guardemos. ¿Quieres tener el sello, la marca del Dios creador en tu vida? ¿Quieres decirle, sí, Señor, yo te amo lo suficiente para obedecerte? Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos de los que están aquí, los que me escuchan por la pantalla, quieren decir, yo amo lo suficiente al Señor Jesús como para obedecerle? Porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Le amas? ¿Le amas? ¿Cuántos de corazón le aman y están dispuestos a obedecerle? Puedo ver las manos. Alabado sea el nombre del Señor. Para aquellos que nos ven por la pantalla, te invito a que tomes esta decisión de obedecer al Señor Jesús en todo. Te esperamos mañana para venir a celebrar este sábado, el Día del Señor, aquí en el auditorio, desde las 8:30 de la mañana a las 9:30, el sermón, la marca de la bestia. Para los demás que estamos aquí, vamos a concluir haciendo una oración muy especial. Y en esta noche yo voy a hacer un llamado. Y voy a hacer un llamado muy, pero muy especial. Mañana es el último día que estaremos juntos. ¿Verdad que es triste tener que decir eso? Yo les dije que les íbamos a dar buenas noticias. Y mañana les vamos a dar buenas noticias. Yo personalmente tengo que comenzar de Guatemala una campaña evangelística. Salgo el domingo para allá. Pero mañana, que es nuestro último día, vamos a tener un sábado glorioso. Y vamos a cerrar con broche de oro para todos aquellos que han tomado la decisión de obedecer al Señor Jesús, de servirle, de ser parte de su pueblo y de recibir la señal de Cristo en su vida, el Santo Sábado. Y de ser sellados con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? Para que nos selle. Último versículo en esta hora. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Hechos 2:38.
Y Pedro les dijo, ¿qué dijo el apóstol San Pedro? Lo están viendo en la pantalla. Y Pedro les dijo que arrepentíos y bautícese a uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? ¿Qué fueron? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Alabado sea el nombre de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y nosotros leímos al principio del tema en esta hora que los que reciben la palabra y creen en Cristo son sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Si tú quieres recibir el Espíritu Santo, y el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo, dice Romanos capítulo 8 y versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú quieres recibir el Espíritu Santo y ser sellado como pertenencia a Dios, tienes que traer la marca de la autoridad, del derecho que tiene Dios como el Dios creador. Y esa marca que muestra que Cristo es el creador y que tú lo reconoces como el que te creó, el que te dio la vida, el que tiene derecho sobre ti, y tú estás dispuesto a servirle y a obedecerle, a amarle y a guardar sus mandamientos, porque Él es tu Dios, porque Él te creó. Si tú quieres recibir el Espíritu Santo, necesitas recibirlo porque se recibe a través del bautismo. Yo voy a hacer un llamado en esta noche a todos los que aún no han tomado el paso del bautismo. Ahora, este es un llamado muy... Porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será ¿qué? Condenado. Y si tú no recibes el sello de Dios, quieraslo o no, vas a recibir la marca de la bestia. ¿Cuál de los dos prefieres tener? ¿El sello que te va a proteger de lo que viene? ¿O la marca de la rebeldía, la marca de la bestia? ¿La marca del hombre o la marca de Dios? Yo te invito en esta hora que sigas a Jesús. Yo quiero preguntar cuántos en esta noche que nunca han tomado el paso del bautismo quisieran decir: pastor, ore por mí, porque yo sé que tengo que hacer esta decisión y yo me quiero salvar. Y yo quiero que mi familia se salve. Yo no quiero perderme. Yo no quiero recibir las plagas, ni ser destruido por no tener el sello de Dios en mi frente. ¿Cuántos de los que están aquí quieren decir: pastor, ore por mí para que el Señor me ayude a tomar esa decisión, porque yo quiero obedecer a Jesús? ¿Puedo ver las manos? Alabado sea el nombre de Cristo. Veo muchas manos en toda esta congregación que se levantan. Allá arriba también en el balcón hay muchas manos que se han levantado. Pueden bajar sus manos. Quiero preguntar, ¿hay alguno aquí que fue bautizado así como Cristo de grande? No de niño recién nacido, sino ya de adulto, habiendo aceptado al Señor Jesús. Pero Jesús dijo
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Cristo dice que para que una persona se bautice hay que enseñarle a guardar todo lo que Él mandó. Pregunto en esta noche, ¿hay alguno aquí que fue bautizado aceptando a Jesús, que le recibió, que le ama, pero cuando lo bautizaron no le enseñaron a guardar todo lo que el Señor Jesús mandó? No le enseñaron del Santo Sábado. Al contrario, te bautizaron en una iglesia para guardar el domingo. Y tú en esta noche quieres decir, yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero obedecerle a Él y guardar sus mandamientos. Pastor, ore por mí porque yo tengo que tomar una decisión de obediencia y yo no quiero ser un hijo desobediente a Cristo Jesús. Quiero tener el sello en mi vida. ¿Hay alguno aquí que viene de otra iglesia, que ya fue bautizado, pero quiere decir, pastor, ore por mí porque yo tengo que tomar una decisión? Y esa decisión que tengo que hacer es obedecer a Jesús de todo corazón. ¿Hay alguien que quisiera levantar su mano? Amén, el Señor te bendiga. Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Oh, veo muchas manos. Aquí hay otra, aquí hay otra. Alguien que ya fue bautizado en otra iglesia ya, pero que tiene que tomar esta decisión de serle obediente a Cristo. ¿Alguien más? Quiero orar por ti en esta hora. Muy bien, allá hay otra persona. Allá arriba atrás hay otra persona. Allá hay otra. ¿Alguien más aquí? Allá hay otra persona. El Señor te bendiga, mi hermana. ¿Alguien más? Señor te bendiga a ti. No te dé vergüenza levantar tu mano. Dios te está llamando en esta hora a serle fiel. Vamos a orar por estas almas. Vamos a ponernos en pie. Y antes de orar, quiero hacer la última pregunta. Primero hablé de los que nunca han sido bautizados. Muchos levantaron su mano porque quieren seguir al Señor Jesús. Luego pregunté por aquellos que ya habían sido bautizados en otras iglesias, pero no les enseñaron a guardar todo lo que el Señor Jesús mandó. Y ahora hago una pregunta más. Quizás hay alguno aquí que fue una vez bautizado y aún fue bautizado y le enseñaron que había que guardar el sábado y lo aceptó. Pero han sucedido cosas en su vida. Ha tropezado, quizás ha caído, no ha obedecido todos los mandamientos del Señor, quizás ni siquiera ha guardado el sábado como Jesús lo manda, o ha transgredido algún otro mandamiento del Señor, o volvió de vuelta al mundo y está frío espiritualmente, pero Dios lo trajo esta semana a escuchar su verdad y el Espíritu Santo le está hablando en esta hora. Tú eres esa ovejita. Y Jesús dijo que el buen pastor tenía 100 ovejas, pero un día le faltaba una. Quizás tú eres esa ovejita. Eres hijo, eres oveja del Señor, pero te has perdido y tienes que volver al redil. ¿Hay alguno aquí que quiere decir, pastor, yo soy esa alma? Ore por mí porque yo quiero volver a hacer un pacto con el Señor. Amén. Amén. Oh, alabado sea su nombre. Hay muchas manos que se están levantando. Allá atrás de todo, joven, el Señor te bendiga a ti y a ti y a ti. Oh, hay muchas manos. Veo muchas manos que se están levantando. El Señor les bendiga por tomar esta decisión. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Saben? Dios está reuniendo a su pueblo, está trayendo a sus almas de vuelta al redil, porque queda muy poco tiempo. Y Él quiere que nos reconciliemos cuando todavía hay oportunidad y esperanzas. Vamos a orar por cada una de estas almas que levantaron su mano.
Les voy a pedir rápidamente que se acerquen aquí para orar por ustedes. Vengan. Todos los que levantaron su mano, ya sea aquellos que nunca han sido bautizados, aquellos que vienen de otras iglesias pero quieren obedecer al Señor guardando todos sus mandamientos, y los que necesitan reconciliarse con Dios en esta hora, vengan, pasen rápidamente porque el tiempo ha transcurrido y vamos a cerrar con esta oración para que el Señor selle esta decisión. Acérquense, vengan. Todos los que levantaron su mano. Vengan, los que están en la parte de atrás, allá los que están arriba, bajen y acérquense por los pasillos, pueden pasar por allá, por aquel otro lado, por el medio. Estamos en un momento muy solemne. Dios está llamando a sus hijos. Mantengan la reverencia, por favor. Y los que no están pasando, oren para que los que tengan que pasar, pasen. No salgan todavía, por favor, no salgan. Que nadie se retire hasta que cerremos con la oración, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Hay muchos más que se vienen acercando. Están los pasillos llenos. Quisieran acercarse un poquito más. Vengan, vengan más cerca, para dar lugar a todos los demás que vienen pasando todavía. Si tú levantaste tu mano y Dios te está llamando, ven. Corre, acércate. No importa que estés allá arriba en el balcón, baja. Si estás en la parte de atrás, acércate. Vamos a orar por ti en esta hora. Voy a pedir a los hermanos encargados que traigan las tarjetitas y los lápices para tomar los nombres. Y voy a decir algo más. Si tú ya pasaste las noches anteriores aquí, pero quieres en esta noche decir públicamente, yo estoy dispuesto a obedecer al Señor en todo, y yo quiero tomar esta decisión del bautismo, aunque hayas pasado las noches anteriores, ven otra vez para confirmar ese llamado y para dar testimonio público que tú estás dispuesto o dispuesta a obedecer al Señor. Esta noche estoy llamando a todos los que han tomado la decisión de seguir al Señor Jesús. Si tú ya pasaste anoche o antenoche o la noche anterior, ven otra vez, porque quiero orar por ti especialmente en esta hora. Bien, veo que hay demasiada gente y es muy difícil pasar entre medio. ¿Pueden pasar las tarjetitas? ¿Se puede? Ahí están bastante juntitos. Ayúdennos, por favor, a pasar las tarjetitas. Que cada uno reciba una tarjetita y un lápiz para poner su nombre. Un momentito más y vamos a orar. No se vayan aún. Y los que vienen acercándose, acérquense. Hermanos, ayúdennos, los que están en los pasillos, para que cada uno reciba una tarjeta. No vayan a entregar su tarjeta todavía. Manténganla en su mano hasta que yo se las pida, en un momentito más. No olviden que mañana comenzamos a las 8:30. A las 9:30 ya yo voy a estar predicando. No se pierdan el tema de mañana, la marca de la bestia. Llenen su tarjetita, pongan su nombre y marquen. ¿Hay alguien que no recibió tarjetita? El pasillo está lleno hasta allá atrás. Ayúdennos, sí, gracias. Allí hay un joven que necesita. ¿Alguien más no recibió tarjetita? ¿Alguien más? Allá. Bien, hermanos, un momentito más. Vamos a mantener el silencio, vamos a orar. Antes de devolver su tarjetita, les voy a pedir lo siguiente. Ahora sí, hagan silencio. Si tú deseas ser incluido en el bautismo de mañana, necesitas
estos requisitos para poderte bautizar. Número 1, haber aceptado plenamente al Señor Jesús, entender lo que significa aceptar a Cristo y estar dispuesto a obedecerle en todo, a guardar sus mandamientos, todo lo que Él ha mandado. Ese es el primer requisito, creer, recibirlo y estar dispuesto a obedecerle. En segundo lugar, conocer la doctrina de Cristo, ser preparado para el bautismo. Si tú ya conoces esa doctrina de Cristo y estás preparado para el bautismo, entonces puedes ser bautizado el día de mañana. No queremos que nadie se bautice simplemente por la emoción o porque otros se bautizan, sino porque están preparados para tomar este paso y saben lo que están haciendo y conocen de la doctrina de Cristo Jesús para obedecerle. Esos son los requisitos para poder ser bautizado el día de mañana. Si tú quieres ser incluido en el bautismo de mañana, va a ser en el río, ponme una letra en tu tarjetita, en la parte de arriba, en un rinconcito, de donde está tu nombre arriba. Una letra grande, la letra B, quiere decir bautismo. Y ya con esa letra, yo ya sé que tú quieres ser bautizado mañana. ¿Ok? Por favor, escriban bien clarito su nombre, porque para darle su certificado de bautismo, lo vamos a tomar de esa tarjetita que ustedes están llenando. No les pido a todos que pongan la B, solamente a los que están preparados para el bautismo y desean ser incluidos en el bautismo de mañana, que están seguros de lo que están haciendo, que conocen lo que Jesús espera de ustedes y están dispuestos a hacerlo. Los demás, va a haber otros bautismos más adelante y les vamos a ayudar a prepararse para ese bautismo. Si ustedes sienten que todavía no están listos, no se preocupen, vamos a ayudarles para que se bauticen más adelante, ¿está bien? Pero los que están listos y preparados, va a ser algo muy hermoso mañana en el río poder sumergirlos en las aguas bautismales para nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Bien, vamos a orar entonces. Invito a la congregación a que nos acompañen para orar. No les voy a pedir que se arrodillen porque no pueden, están muy juntitos. Pero vamos a encomendarnos a Dios y vamos a orar por cada una de estas almas sinceras. El Espíritu Santo ha llamado y por eso han venido. Inclinemos el rostro para orar. Amante Dios, en esta noche te agradecemos por las cientos de almas que durante esta semana te han aceptado a ti, te han recibido como Salvador y han pasado aquí al frente tomando una decisión de ser tus hijos, de obedecerte y de serte fieles. Esta noche, Señor, tú nos has mostrado en tu palabra que tú tienes una señal sobre tu pueblo. Desde el comienzo del mundo y por toda la eternidad, dice tu palabra, por todas las generaciones, el sábado es señal de tus hijos que te obedecen. Gracias, Señor, por todas estas almas que han tomado la decisión de obedecerte. Sabemos, Señor, que nosotros no tenemos poder en nosotros mismos para obedecerte, pero tú prometes darnos tu Espíritu Santo para que así podamos obedecer tus mandamientos. Sella cada decisión en esta hora y que las almas que el día de mañana han de ser sumergidas en las aguas del bautismo para comenzar una nueva vida, para borrar su vida de pecado, para que quede sepultada para siempre y resucitar a una nueva vida, que tú las recibas y escribas su nombre en el libro de la vida y las selles con tu Espíritu Santo de la promesa. Y a los demás, Señor, tanto a los que estamos en pie
que ya hemos tomado esta decisión en el pasado, a aquellos que han pasado aquí adelante, porque saben que tienen que tomar esta decisión, pero sienten que todavía no están preparados. Señor, permite que tu Espíritu Santo haga esa obra completa en ellos, para que puedan estar entre los redimidos. Y si hay alguno aquí hoy que sabe que Dios le ha hablado y sabe que lo que ha escuchado es la verdad, pero no ha tenido el valor de tomar una decisión, quizás porque teme fallarte, Señor, o quizás porque tiene alguna duda en su corazón y quiere estar seguro de lo que está haciendo, Señor, no lo dejes tranquilo, tranquila. Que tu Espíritu Santo siga redarguyendo, hablando a su conciencia, y que no sientan paz, ni felicidad, ni gozo en Cristo hasta que no entreguen su vida a ti y estén dispuestos a obedecerte. Porque tú das paz a aquellos que te obedecen. Tu palabra dice: mucha paz tienen los que guardan tus mandamientos, y para ellos no hay tropiezo. Señor, no les des paz hasta que no decidan obedecerte. Pero a todos aquellos que en esta hora hemos tomado la decisión de serte fieles, danos tu paz. Despídenos con tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que entreguen sus tarjetitas.